Kiarumaki, Panagila Cuyacanac, Karum Tatap Tawamayampiza. Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas. Hoy vamos a revisar otra temática, ¿no? Referidos a la fauna acuática andina, ¿no? Vamos a hablar de peces. Kunasa Chalhuanaca, ¿no? Chalhuanaca, ¿no? Fauna acuáticos, ¿no? Humanquirinaka, Oxatoquetao Parlaña. Y vamos a hablar sobre vamos a señalar algunas variedades de peces andinos. Ukamaja Kaltatapa, ¿no? Estamos procediendo bajo la temática que ya habíamos hecho, faunas aéreos, faunas terrestre. Ahora estamos en la fauna acuática, específicamente en los peces, ¿no? Chayuanak toquetao aruskiptaña, ¿no? Ukamaja hayayakipa, altaña. Vamos a iniciar entonces los primeros peces. Kaukirinakasa, Humankirinaka, Chayuanaka, peces. Nairiri, Karachi, ¿no? Karachi, ¿sí? Mauri, ¿no? Mauri, ¿no? Ukanakawa, ¿no? Kaltañataki. Ukamaja Karachi, ¿no? Mauri, ¿no? Karachi, Mauri. Yakanagaraki, Kaukirinakasa, ¿no? Chiar Karachi, Qillo Karachi. Chiar Karachi, Qillo Karachi, ¿no? Karachi. ¿Ok? Ugatja kunan bishuthi, ¿no? Akangaskiwa, yakakasta challwaraki, ¿no? Kaukirisa, suchi, seqi, suchi, ¿no? Seqi, uka sutipaj, ¿no? Nombre de los pescados, de los peces, una de las especies específicamente, suchi, seqi. Kamiakaraki, kaukirisa, ¿no? Umantu, ¿no? Caño, umantu, caño. Kamaoti, ¿no? Amdañatek, para recordar. Umanto, caño. Ugatjan, Kaukirinagambisam, y Akajotekipunim. Hay otros más. Por ejemplo, Kulu, que es más una variedad más pequeño. Funku, ¿no? Parecido al Karachi, un poco más largo, ¿no? Con unas características específicas. Más información podemos buscar en línea sobre este tipología de peces específicamente, ¿no? Vamos mañana. Kulo funko, ¿no? Anukaja punko, así no, ¿no? También conocido como punko. What kepagasti? Kesi, ¿no? Kesi. Amaja, akanakawa, kasta, chayuanaka, hiri chayuanaka, ¿no? Mayim kaltañano kamaja, Karachi, Mao, ¿no? Chiar Karachi, Qillo Karachi, ¿no? Suchi, Seqe. Umanto, caño, ¿no? Kulo, funko. Ugatja, Gesi, ¿no? Gesi. Más después tenemos otras ya importadas que ya hasta ahora están vigentes en su mayoría, ¿no? La trucha, el pejerrey, el sábalo y el boga, ¿no? Son los que son criados y adaptados al clima andino y al contexto andino, ¿no? Eso sería referido a los peces. Hasta la siguiente sesión vamos a estar presentando también otros relacionados a la fauna lacustre, ¿no? Específicamente entre otros tipos de especies existentes en los lagos andinos. Hasta luego.